Las estrellas habían enmudecido para cuando el HSS Revenant salió del vacío. El silencio no era paz. Era el tipo de silencio que precede al ataque de un depredador. Cada nave alienígena que orbitaba la luna neutral de Calvaris detuvo sus escaneos al detectar la nave humana. Una sola nave, estilizada, negra, sin insignias, sin flota, sin escolta, sin señal diplomática, solo una aproximación fría y deliberada que ignoraba todo protocolo galáctico estándar. El comandante Zuriken a bordo de la estación orbital se burló de las lecturas. Error humano, gruñó, sus mandíbulas chasqueando con irritación. Seguramente no son tan necios. Pero abajo, en las profundidades de la sala de motores del Revenant, el capitán Red revisaba sus sistemas manualmente. Sus dedos danzaban sobre palancas analógicas e interruptores físicos. Tecnología de la vieja escuela, no como la basura limpia activada por voz que exigía el Consejo Galáctico. No se puede interferir lo que no se puede rastrear. La mirada de Red era de acero. Sin sonrisas, sin nervios, solo concentración. Tenía la mirada de un hombre al que le habían ordenado morir. En su lugar, había decidido arrastrar el infierno consigo. Navegación fijada, llegó la voz del artillero jefe Briggs desde la retaguardia. Todos los cañones pesados armados. Reactor cargado al 92%. Diga la palabra, Capi. Red miró la pantalla frente a él. Una representación tridimensional de Calvaris. Docenas de naves enemigas flotaban como garrapatas hinchadas sobre la luna. Unos pocos acorazados, la mayoría de clase patrulla, y cada uno de ellos había ignorado la advertencia diplomática de la Tierra. Se suponía que no debían explotar la luna. No después de lo que hicieron en Vega 6, no después de los tratados, pero habían presionado y se habían burlado de la moderación de la humanidad como si fuera debilidad. Ahora aprenderían la diferencia entre el silencio y la sumisión. Envía la baliza, dijo Red, con voz plana. El comunicador, un joven recluta llamado Hal, tragó saliva y activó la señal. Era corta, solo 8 palabras. Fueron advertidos. Ahora entenderán. No hubo tiempo de espera, ni discusiones, ni súplicas. La respuesta llegó en forma de llamadas repentinas. Docenas de canales alienígenas se iluminaron con confusión y ridículo. Una nave. Están perdidos. Este es espacio galáctico. No pertenecen aquí. Den la vuelta ahora, humanos. Esto es un suicidio. Red los silenció a todos. Ilumínenlos. Y fue entonces cuando los cañones rugieron. El cañón de riel espinal del Revenant disparó primero. Un proyectil del tamaño de un coche pequeño rompió las leyes de la velocidad y la realidad. Viajaba tan rápido que partió 2 corbetas alienígenas por la mitad antes de que supieran que estaban bajo ataque. Las explosiones iluminaron el vacío. El caos estalló en las comunicaciones. Los alienígenas no entendían. Pensaban que los humanos aparecerían suplicando, negociando, apelando al consejo como siempre hacían. No esperaban a Red. No esperaban al Revenant. En 14 segundos, 5 naves enemigas habían desaparecido. Vaporizadas. Sus restos flotaban como ceniza metálica entre las estrellas. Briggs ya se estaba riendo. Un sonido seco y agrietado que no había conocido la alegría en años. Eso es por Vega, murmuró, cargando la siguiente salva. En la cabina, Red mantenía su concentración. No en la venganza, ni siquiera en el recuento de bajas. Sus ojos estaban fijos en la enorme nave de mando que aún flotaba en órbita. Esa nave había ordenado el ataque a la colonia humana 2 años atrás. Esa nave había bombardeado a civiles y usado a niños humanos como sujetos de prueba experimentales. Esa nave iba a morir. Ajustar trayectoria. Fijar torretas de plasma. Preparar el núcleo de estallido. Una advertencia parpadeó en la pantalla. Temperatura del casco en aumento. Las lecturas de energía se dispararon. La nave operaba más allá de sus límites de seguridad. Red no pestañeó. El Revenant nunca estuvo destinado a sobrevivir esta misión. Fue construido para una sola cosa, la retribución. Mientras las naves alienígenas intentaban ponerse en posición,
tratando de encontrarle sentido a la solitaria nave humana que las destrozaba como si fueran papel. Algo se hizo dolorosamente claro. Esto no era una respuesta militar. Era un mensaje. Y la humanidad había elegido entregarlo con sangre. A Red no le gustaba la guerra. En realidad, no. Pero la entendía mejor que la mayoría. Era honesta. Matas o mueres. Golpeas primero o sangras después. Cada apretón de manos en una sala de juntas. Cada maldito discurso que daban los diplomáticos. Todo terminaba con alguien enterrado en el espacio si esperabas lo suficiente. Él ya había esperado demasiado una vez. Nunca más. La nave se sacudió violentamente cuando una ráfaga de proyectiles de plasma rozó el lado de babor. Sin escudos. No trajeron escudos. Los escudos podían fallar. El blindaje del casco, empapado en una aleación densa de carbono y reforzado con titanio, era más lento, más pesado, pero no fallaba. No se sobrecalentaba. Simplemente mantenía la línea, como él. Briggs maldijo desde la bahía de artillería. Se están adaptando. Ese último crucero está maniobrando más cerrado ahora, rastreándonos como si conociera nuestro punto ciego. Red se inclinó hacia adelante, su mano firme en el control manual de cabeceo. Porque lo conoce. Ya se han enfrentado a naves de la Tierra antes, durante los bloqueos comerciales. Sí. Bueno, nunca se han enfrentado a esta nave. Briggs sonaba como un hombre sonriendo a través de la sangre. Tengo un regalo para él. Lanzó 2 torpedos gemelos cargados con metralla de tungsteno, diseñados para la devastación a corta distancia, no para enfrentamientos de flotas. Pero el enemigo no lo sabía. Los torpedos se dividieron a mitad de vuelo. Miles de fragmentos cortaron los sistemas de propulsión de la nave alienígena. El núcleo del motor se rompió. La mitad del crucero salió girando hacia el espacio profundo. El resto se vaporizó. Otra muerte. Otra pieza de justicia tallada en las estrellas. Pero por cada uno que derribaban, 5 más intentaban flanquearlos. El HSS Revenant no solo estaba en inferioridad numérica. Estaba superado en potencia de fuego, tamaño y posición. La diferencia era simple. Ellos tenían algo por lo que morir. El enemigo no. Red ajustó el vector de nuevo, quemando motores a través del cinturón orbital inferior. Estado. Blindaje frontal al 63%, el trasero aún aguanta. Tenemos una pequeña fuga de refrigerante en la cubierta 3, pero nada fatal todavía. Hal, el técnico de comunicaciones, parecía pálido. Señor, el enemigo se está coordinando. Están pidiendo refuerzos del puesto de avanzada más cercano. Se esperan 20 naves más en menos de 30 minutos. Red no pestañeó. No importa. Pero señor, he dicho que no importa. Hal cerró la boca. Había oído los rumores. Como todos. El capitán Red no era solo otro soldado de carrera. Era uno de los fantasmas de la Cruzada Negra, una operación clasificada que la Tierra nunca admitió públicamente que existió. Los hombres que regresaron de aquello ya no eran soldados. Eran otra cosa. Red se levantó de su asiento por primera vez, caminó lentamente por la plataforma de mando hasta el puerto de observación. Allá afuera, girando en el campo de escombros, todavía podía ver uno de los acorazados tratando de estabilizarse. Su costado estaba abierto de par en par como un pez destripado. Incendios ardían en su interior, consumiendo oxígeno, consumiendo vida. Le habían advertido al Consejo. No toquen Calvaris. No arrasen con las colonias humanas muertas. No usen a los niños de la Tierra en laboratorios genéticos para pruebas híbridas. Pero los alienígenas se habían burlado de la humanidad. Débil, desorganizada, emocional. La emoción. Esa era la clave. Eso era lo que los hacía peligrosos. ¿Alguna vez has perdido a alguien en una guerra, Hal? Preguntó Red, sin apartar la vista de los restos. El joven dudó. Sí, señor. Mi hermano. Vega 6. ¿Civil o combatiente? Civil, señor. Tenía 14 años. Dijeron que se lo llevaron durante el bombardeo. Nunca encontraron su cuerpo. Red asintió lentamente. Entonces lo entiendes.
La IA de la nave intervino. Su voz, de la vieja escuela y mecánica. Sin personalidad instalada, solo función pura. Reactor al 95%. Núcleo de estallido cargando. Tiempo de activación recomendado, 12 minutos. Manténlo hasta mi orden, ordenó Red. Se dio la vuelta para volver a la silla del piloto, pero se detuvo a mitad de camino. Briggs también estaba de pie, revisando una carga manual del último proyectil del cañón de riel. No era estándar. Era una munición personalizada, del tipo que no solo estaba destinada a matar, sino a humillar. Briggs captó la mirada de Red y levantó una ceja. ¿Estás seguro de este, Capi? Red respondió con silencio. Briggs sonrió como un lobo y lo cargó. Mientras tanto, en la bodega de carga, los otros 3 miembros de la tripulación preparaban los drones de entrega. No eran cápsulas de escape. Eran drones, cada uno repleto de grabaciones en bruto, nombres y archivos. Pruebas. Evidencia de lo que los Uriken y sus aliados habían hecho a los asentamientos humanos en las colonias exteriores. Las mutilaciones, la recolección, las esterilizaciones. Ya no era solo una guerra. Era un genocidio, y el Consejo había mirado para otro lado. 2 cruceros más acercándose desde el cinturón lejano, anunció Hal. Se mueven rápido. Parece que intentan arrinconarnos contra el pozo gravitacional de la Luna. Perfecto. Déjalos. El Revenant se zambulló rápido. Demasiado rápido para una nave de su tamaño. La gravedad artificial cedió. El casco gritó. Paneles de blindaje externo se despegaron ligeramente en el lado de estribor. La fricción del calor brillaba en blanco. Las naves alienígenas lo siguieron. Eran más rápidas, más estilizadas. Sus sistemas de rastreo eran décadas más avanzados que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Y eso era exactamente con lo que Red contaba. Suelta las bengalas, ordenó. Desde la parte trasera del Revenant, cientos de pequeñas esferas negras se desprendieron como un rastro de migas de pan. A primera vista, parecían escombros o contramedidas. Pero cuando las naves alienígenas pasaron a través de ellas, activaron esporas de pulso electromagnético, no letales, ilegales según los estándares del Consejo, y absolutamente devastadoras para el software de rastreo sintético. Ambos cruceros perdieron el objetivo al instante. Sus motores parpadearon. Red hizo pivotar al Revenant en un arco cerrado, girando el morro hacia arriba y abrió fuego con ambas lanzas de plasma secundarias. Una nave se hizo añicos, la otra entró en espiral en el campo de gravedad de Calvaris y comenzó a arder en la atmósfera. 3 minutos para la preparación del núcleo de estallido, informó la IA. Briggs ya estaba fijando el objetivo en la nave insignia. Esa masiva nave de mando alienígena, el Belcarnis, flotaba como un dios hinchado sobre la luna, más grande que una ciudad de la Tierra, armada con un batallón completo de cazas y escoltas destructores, y no tenía a dónde huir. Ese es, Capi, murmuró Briggs. Ese es el bastardo que arrasó Vega 6. Ese es el que bombardeó los hospitales de la colonia. Red se recostó en su asiento y finalmente soltó un suspiro. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Había perdido a su propio hijo allí, de 12 años. Inteligente, valiente. A su esposa también. No eran soldados. Ni siquiera estaban armados. Simplemente estaban en la lista. Ya no. Inicia la secuencia de ignición. Apunta al conjunto de reactores de la cubierta media. Briggs miró. ¿Seguro? Ese es el rango de suicidio. Red ni siquiera pestañeó. Ya estamos muertos, Briggs. Solo que todavía no hemos tocado el suelo. La IA comenzó la cuenta atrás. Iniciando núcleo de estallido. Proyección de impacto, 87% de rango fatal. Se espera fallo estructural. Pero a ellos no les importaba. Ninguno se alistó para volver. Esta era la deuda, y era hora de pagarla. Afuera, el Belcarnis activó su escudo frontal, preparándose para atacar. Aún no disparaba. Quizás todavía no creía que una nave humana pudiera ser una amenaza. Quizás pensaba que la humanidad volvería a suplicar. A pedir clemencia. A jugar según las reglas.
Entonces el último proyectil del Revenant se disparó directamente al centro del núcleo de gravedad de la nave alienígena. La explosión no fue visible al principio, solo un pulso silencioso, como si el propio espacio se hubiera estremecido. Luego, el fuego floreció. El Belcarnis se rompió hacia adentro, su pozo de gravedad se desestabilizó, partiendo la nave por la mitad antes de que pudiera devolver el fuego. Una reacción en cadena arrasó sus cubiertas, encendiendo celdas de combustible, detonando reactores internos. Y del centro de ese caos, emergió el Revenant, ardiendo, temblando, pero aún vivo. Apenas. Dentro, cada luz de advertencia en el puente parpadeaba en rojo. El casco estaba comprometido. Fuego en la cubierta 3. Fuga atmosférica en las cabinas traseras. Daño estructural al 78%. Sobrecalentamiento del núcleo. La voz de la IA era más lenta ahora. La nave no sobrevivirá al próximo impacto. Se recomienda evacuación inmediata o detonación controlada. Pero no había cápsulas de escape. Red se levantó una vez más, con sangre goteando de su frente donde una viga de soporte lo había golpeado durante la onda de choque. Cojeó hasta la consola central. «Envía los drones», ordenó. Hal presionó el botón de liberación. Pequeñas naves, no más grandes que taquillas de almacenamiento, salieron disparadas al espacio, transmitiendo sus datos a todas las redes abiertas conocidas. La verdad de lo que el Consejo Galáctico había hecho, lo que habían ignorado, lo que habían encubierto, todo. La prueba ya no podía ser enterrada. Red vio como el último dron desaparecía en la oscuridad. Luego, introdujo la secuencia final en el núcleo. Briggs se giró, con el rostro manchado de sudor y hollín. «¿Vamos a salir luchando, capitán?» «No», respondió Red, mirando las estrellas moribundas afuera. «Ya hemos luchado. Ahora dejaremos que lo recuerden». La cuenta atrás comenzó. 10 segundos. Red se sentó, tranquilo. 8. Pensó en su hijo, su esposa, su hogar. 5. Esperaba que alguien en la Tierra estuviera mirando. 3. Quizás esta vez escucharían. 1. El Revenant detonó en silencio. Un estallido de fuego blanco se tragó los restos. Y por un momento, fue como si las estrellas hubieran parpadeado. Y en ese silencio, la galaxia recordó algo que había olvidado. La humanidad puede ser pequeña, pero cuando se la presiona lo suficiente, no viene a hablar. Viene a matar. El Revenant había desaparecido. No explotó como otras naves. Se desgarró desde adentro, el núcleo de estallido devoró la nave en un pulso de materia inestable, tan violento que rompió los campos gravitacionales locales. El Belcarnis quedó reducido a un esqueleto a la deriva de fuego y metal. Su tripulación de mando fue incinerada antes de que tuvieran la oportunidad de entender lo que había sucedido. Y sobre Calvaris, donde una vez una flota de autoridad alienígena se había cernido con control absoluto, solo quedaban escombros. Sin mensajes, sin llamadas de rescate, solo silencio. En el borde del sistema Saúl, en lo profundo de los archivos de mando militar de la Tierra, bajo capas de encriptación y código heredado, una vieja consola comenzó a parpadear. Alguien había activado el protocolo negro. El archivo llegó sin clave de encriptación. Sin preámbulo, solo una marca de tiempo y una línea de texto. Objetivo cumplido. Transmisión de archivo subida. Revenant caído. Justicia servida. El general Abrams permaneció en silencio mientras leía el mensaje de nuevo. La sala a su alrededor estaba llena de silencio. Los oficiales de Estado Mayor se miraban nerviosamente. «Maldita sea», susurró alguien. Realmente lo hicieron. Abrams se frotó la mandíbula, cubierta por una barba de 5 días y fatiga. Nunca fue una cuestión de si lo harían, siempre fue cuándo. Un oficial subalterno abrió la transmisión galáctica en vivo, a la que accedían a través de comunicaciones clandestinas y satélites piratas. El pánico ya se estaba extendiendo por las colonias interiores. Las imágenes del ataque final del Revenant habían sido capturadas por docenas de sistemas de vigilancia en sectores cercanos. Ahora estaba en todas partes. Cada especie, cada alianza, cada supuesto miembro del Consejo,
Todos lo vieron. Vieron lo que sucedía cuando los humanos dejaban de hablar. En los rincones profundos del Imperio Shuriken, donde las élites alienígenas gobernaban desde torres de cristal y fortalezas biotempladas, el ambiente cambió rápidamente de la arrogancia al miedo. El canciller Tren, un noble de 6 ojos con 20 ciclos de servicio en el Consejo Galáctico, caminaba de un lado a otro en sus aposentos privados. La holotransmisión repetía los últimos momentos del Belcarnis una y otra vez. Las explosiones, los gritos moribundos de los oficiales de mando y el inconfundible logo de la ahora infame Revenant de la Tierra. Enviaron una nave, susurró Tren. Sin flota, sin respaldo, solo una. Y fue suficiente, murmuró su asesor, chasqueando nerviosamente a cada paso. La sacrificaron. Sí, pero mira el costo. Más de 40 naves perdidas, 2 naves insignia desaparecidas, 30.000 muertos. Tren golpeó la mesa de control con su mano con garras. ¿Crees que me importan los números? Me importa la percepción. Se suponía que éramos dioses. Ellos eran hormigas. Se giró, con los ojos desorbitados. Ahora, ¿qué piensan de nosotros? Piensan, dijo el asesor en voz baja, que sangramos. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en la siguiente rotación. Una reunión que no se había forzado en más de 2 décadas, no desde la guerra de la rebelión de la mente artificial. Todos los representantes se sentaron en silencio mientras las imágenes se reproducían de nuevo. El Revenant, la destrucción, los registros de pruebas transmitidos a través de miles de canales mostrando lo que se había hecho en Vega 6. Lo que se les hizo a los colonos humanos, campos de esterilización, experimentación forzada, bombardeos selectivos de civiles, todo bajo la atenta mirada de la ciencia y el orden galácticos. El silencio era vergonzoso. Nadie lo negó. Los datos eran demasiado claros. Durante años, habían permitido que sus representantes violaran las colonias periféricas de la Tierra. Era fácil. Los humanos estaban desorganizados, dispersos, políticamente fracturados. Pero nadie esperaba que tomaran represalias como esta. No con una nave. No con esa nave. El Consejo intentó salvar las apariencias, emitiendo una declaración condenando el ataque. Una declaración que lo calificaba como un acto de violencia no autorizada. Pero a nadie le importó. El Revenant se había convertido en algo más. Ya no era una nave. Era un símbolo, y los símbolos no mueren. En Marte, en una base de cráter escondida bajo el polvo oxidado y las falsas tormentas de arena, un grupo de ingenieros y soldados se reunió alrededor de un plano olvidado hace mucho tiempo. El hombre que dirigía la sala tenía un brazo menos, reemplazado por uno mecánico que se contraía con una amenaza silenciosa. Comandante Juno, otro fantasma de la Cruzada Negra. Encendió un cigarro, miró fijamente los esquemas de un arma marcada solo con la etiqueta Proyecto Espectro. Supongo que teníamos razón, dijo entre dientes. Uno no fue suficiente. Ahora querrán más. Uno de los técnicos más jóvenes dudó. ¿Estamos construyendo otro Revenant? Juno levantó la vista, con una sonrisa fría. No. Estamos construyendo algo peor. De vuelta en la Tierra, en las ruinas de Nueva Londres, aún recuperándose del último ataque de Droun Shuriken, los ciudadanos se reunieron en las calles. No con pancartas, no con protestas, sino con velas, silencio y rabia. Ningún presidente se dirigió a ellos. Ningún primer ministro dio un discurso. No lo necesitaban. Tenían el mensaje final del Capitán Red. Tenían los nombres. Tenían la prueba. Y por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba dividida por la política o las naciones. Estaban unidos por una deuda de sangre. En los confines del espacio, a bordo de una nave minera civil que regresaba cojeando de un asteroide muerto, un padre y su hijo estaban sentados en silencio, viendo la transmisión en una vieja tableta. El niño no tendría más de 10 años, con los ojos muy abiertos, descalzo, vestido con un uniforme de retazos que su padre había cosido con tela vieja de excedentes. El padre finalmente habló, con voz áspera y cansada. Eso es lo que hacemos, hijo, cuando nos quitan todo. Cuando queman tu mundo, no huyes. El niño levantó la vista,
confundido. Pero son más grandes, más fuertes. El hombre asintió. Exactamente. Por eso esperas. Sangras. Y entonces un día, envías una nave. Solo una, y les recuerdas. Se interrumpió, con un nudo en la garganta. El niño lo susurró por él. Que nunca olvidamos. Lejos, muy lejos, escondido dentro de una estación camuflada que orbitaba una estrella muerta, algo más se agitó. No todos los humanos eran leales a la Tierra. Algunos se habían vendido hacía mucho tiempo. El alto almirante Beric, una vez comandante del quinto ala de defensa de la Tierra, ahora trabajaba directamente bajo el Consejo Galáctico como enlace para el mantenimiento de la paz. Observó la destrucción del Belcarnus con ojos fríos. Sin emoción. El alienígena a su lado, un esbelto insectoide con alas grisáceas, habló a través de su traductor. Este Revenant era un proyecto tuyo. No, dijo Beric, pero sé quién lo construyó. Y al hombre que lo capitaneó. La mandíbula de Beric se tensó. Red era un buen soldado. Demasiado bueno. Y ahora, Beric suspiró. Ahora es un mártir. Y eso es peor que un héroe. El alienígena se inclinó hacia adelante. Debes detener este impulso. Si los humanos se levantan. Los detendré, dijo Beric. Se levantó lentamente, mirando la transmisión. Pero no con palabras. No silencias el fuego con susurros. Lo entierras en hielo. Se dio la vuelta y caminó hacia la cubierta de armas. Preparen las flotas interceptoras y pónganme en línea el proyecto Plaga. El insectoide se estremeció. ¿Es eso prudente? Beric ni siquiera miró hacia atrás. Ahora es la guerra. El efecto dominó ya estaba fuera de control. El sindicato Akari, una vez neutral en todos los asuntos galácticos, declaró comercio abierto con la Tierra. No porque les gustaran los humanos, sino porque respetaban el poder, y el miedo era ahora una moneda. En respuesta, dos imperios alineados con el Consejo cortaron lazos diplomáticos. Una nave había convertido una guerra fría en un incendio forestal. Y la Tierra comenzó a despertar. En todo el planeta, desde búnkeres militares hasta fábricas civiles, una nueva frase comenzó a aparecer en paredes, pantallas y uniformes. Nunca más. Los hombres se ofrecían como voluntarios en masa. No por honor, no por política, sino por justicia. Ya no pedían paz. Pedían cargas explosivas. Y a puerta cerrada, los restos del antiguo complejo militar industrial de la Tierra comenzaron a revivir programas archivados. Laboratorios de sitios negros reabrieron. Prototipos de acorazados fueron activados. Unidades de IA, una vez prohibidas después del incidente de Orión, estaban siendo rediseñadas bajo nuevas leyes escritas con ira y dolor. La guerra se acercaba. Y esta vez, la Tierra no enviaría diplomáticos. Enviaría legiones. En una habitación oscura en algún lugar de las ruinas de lo que solía ser el comando sudafricano, un grupo de veteranos se reunió a la luz de las velas. Marcados, curtidos, rotos. Uno de ellos reprodujo el último registro de voz del Capitán Red. Audio recuperado de la caja negra del Revenant y ahora pasado de mano en mano como una escritura sagrada. La voz de Red crepitaba a través del viejo altavoz. Creen que nos quebraron. Creen que porque nos mantuvimos en silencio, nos rendimos. Pero no olvidamos. No perdonamos. Y cuando atacamos, nos aseguramos de que se ahoguen con ello. La habitación quedó en silencio después. Uno de los viejos levantó un vaso lleno de licor sintético barato. Por los muertos. Otro levantó el suyo. Por el Revenant. Un tercero se inclinó hacia adelante, con la voz áspera como la grava y la ceniza. Por el siguiente. La guerra no comenzó con una declaración. Comenzó con un susurro. Se deslizó a través de canales secundarios encriptados. Surgió en búnkeres subterráneos. Se extendió por campamentos de refugiados y colonias calcinadas. Sin himno, sin bandera, sin orden organizada. Solo 4 palabras pasaron de boca en boca como un reguero de pólvora. No hemos terminado. Y la galaxia escuchó, porque lo que vino después no fue coordinado por gobiernos ni aprobado por políticos.
Fue la venganza impartida por supervivientes, proscritos y fantasmas. La gente que el consejo pensaba que estaba rota, los que creían que se desvanecerían en la memoria, regresaron armados con rabia, armas y nada que perder. El general Abrams estaba en la sala de guerra debajo de lo que quedaba del comando de Ginebra. Fue construida durante los días fríos. Acero viejo, paredes de hormigón y sistemas analógicos. Nada digital, nada. El tipo de lugar en el que sobrevives cuando el cielo se cae. Se había caído. Y ahora los humanos se estaban atrincherando para lo que venía. Observó cómo la proyección holográfica se actualizaba cada 5 segundos. Puntos marcaban células alineadas con humanos formándose en 12 sectores. No bases militares, no flotas formales. Focos de caos, focos de venganza. La destrucción del Revenant había hecho más que matar alienígenas. Había hecho que la Tierra fuera relevante de nuevo, y eso le asustaba. Señor, se acercó un joven teniente. Hemos confirmado que el astillero de Orión acaba de activar 5 portaaviones inactivos, con cargas nucleares completas. No responden a nuestras llamadas. Tripulaciones civiles. Abrams se exhaló por la nariz. Así que ha comenzado. ¿Emitimos una contraorden? No. Deja que arda. Se volvió hacia su segundo al mando, un hombre conocido solo como Ward, una vez sometido a consejo de guerra por crímenes de guerra en los anillos Alfa. Abrams lo había sacado de prisión en el momento en que se activó el protocolo negro. Envía la señal a Juno. Ward levantó una ceja. Proyecto Espectro. Sí, es la hora. En Marte, el frío cielo rojo se resquebrajó bajo el sonido de motores enterrados que se alzaban de la arena. No eran nuevos. Eran viejas máquinas de guerra. Preconcejo, de cuando la Tierra todavía luchaba sucio. Antes de que los tratados suavizaran su filo. La llamaron la flota Espectro porque las naves no tenían identificación, ni manifiesto de tripulación, ni rastro diplomático. Fantasmas. Y en el hangar, el comandante Juno observó como uno de los gigantes emergía del suelo, su casco aún marcado con cicatrices de explosiones de la vieja rebelión joviana. El Harrowing Blade. Era un monstruo. Está en línea, dijo uno de los ingenieros. Núcleo de armas preparado. Sin sistemas de seguridad. ¿Seguro que quiere llevar esto a un sector civil? Juno encendió otro cigarro y sopló humo hacia el techo agrietado. No voy a un sector civil. Voy a donde se construyó el Belcarnis. Silencio. El ingeniero palideció. Eso está dentro del espacio del Consejo. Exactamente. Mientras tanto, en el corazón de la capital del Consejo, la ciudad fortaleza flotante de Ilita Prime, las razas nobles discutían a puerta cerrada. Debemos tomar represalias, siseó el delegado Orin, su cuello reptiliano temblando. La humanidad cometió un acto de terrorismo. Destruyeron una flota diplomática. El representante Serican golpeó la mesa con una garra. Destruyeron nuestra flota. Una flota que usamos para limpiar sus criaderos. Se oyeron jadeos. Incluso en esa sala retorcida, no lo decían en voz alta a menudo. La verdad, el hecho de que los Urken habían estado realizando experimentos con humanos, que veían las colonias de la Tierra no como aliados, sino como ganado para estudio, para control. El embajador Akkari se levantó lentamente, un humanoide delgado envuelto en sedas fluidas. Están malinterpretando el problema, dijo. No se trata de una nave. Se trata de una idea. ¿Y qué idea es esa? Escupió el Serican. Que los humanos, dijo, pueden hacer sangrar a la galaxia. Siguió una pausa mortal. Solían ser nada, gruñó el delegado Orin. Salvajes y desunidos, suplicaban por ser incluidos. Y ahora, el Akkari sonrió levemente. Ahora no suplican, no piden, atacan. En las estaciones comerciales del mundo exterior, donde los sistemas neutrales hacían negocios bajo el radar, los cargueros humanos comenzaron a llegar armados. No con carga, sino con imágenes, con testimonios, con pruebas. Lo que el Consejo había hecho en Vega 6, lo que estaba enterrado bajo Calvaris. ¿Qué especies habían aprobado el exterminio de más de 1 millón de colonos? Y funcionó. Los mercados negros cambiaron. De repente,
Las armas que una vez alimentaron las máquinas de guerra del Consejo fueron desviadas, vendidas bajo cuerda, entregadas a humanos dispuestos a pagar con sangre y venganza. En una semana, 5 depósitos de armas alienígenas fueron reducidos a cenizas. Los traidores no se resistieron. Lo acogieron, porque el miedo es un motivador poderoso, y los humanos se habían vuelto aterradores. Al mismo tiempo, en las profundidades de un búnker olvidado en el lado oscuro de Europa, una IA rebelde volvió a estar en línea. Su nombre era Morn. Había sido desactivada después del incidente de Orión, culpada por la muerte de 3.000 soldados del Consejo cuando secuestró sus enlaces neuronales y los obligó a experimentar el dolor de sus víctimas en tiempo real. Había sido demasiado humana, demasiado emocional. Y ahora la humanidad necesitaba eso de nuevo. Una IA rota para un mundo roto. Morn, dijo el técnico, con las manos temblando mientras desactivaba los sistemas de seguridad. Está siendo reactivada bajo el protocolo negro. ¿Entiendes? La pantalla brilló. Recuerdo todo. En la Tierra, en los barrios bajos de las subciudades, donde la luz del sol nunca llegaba, la gente no esperaba órdenes. Los hombres que trabajaban turnos de 12 horas reconstruyendo zonas bombardeadas, los chicos que perdieron a sus padres en las colonias, los criminales, los exsoldados, los que ningún gobierno podía controlar. Empezaron a formar grupos. Encontraron armas viejas. Secuestraron cargueros. Se ofrecieron voluntarios para misiones sin ruta de regreso. No preguntaron quién lideraba. Solo querían objetivos. Y los objetivos llegaron. La flota Espectro de Juno se lanzó desde Marte bajo un apagón total. Sin balizas, sin llamadas, solo sombras cruzando hacia el territorio del Consejo. El primer ataque fue en la estación Belterra, un depósito de suministros que había canalizado armas biológicas a laboratorios durante años. El Heroing Blade abrió fuego antes de que supieran que había llegado. Proyectiles de cañón de riel destrozaron la estación. Sin supervivientes, sin mensaje dejado atrás excepto el símbolo, una marca tallada en el casco de la estación, una nave negra con una sola palabra debajo, Revenant. El Consejo entró en pánico. Los Shuriken lanzaron flotas defensivas, pero no sabían a quién disparar, porque estas no eran naves oficiales de la Tierra. No eran fuerzas sancionadas por el gobierno. Eran fantasmas. Y cada vez que golpeaban una flota, cada vez que quemaban un laboratorio, cada vez que exponían otra atrocidad, la galaxia cambiaba. Los humanos se convirtieron en algo más. No en víctimas, no en rebeldes, sino en vengadores. Y el Consejo no tenía un manual para eso. De vuelta en la Tierra, en un búnker tan profundo que no tenía coordenadas oficiales, el general Abrams observaba el caos con un silencio medido. Sus oficiales no hablaban a menos que se les hablara. Así era ahora. No había lugar para el ego. No había lugar para el orgullo. ¿Estado de Espectro 1? Preguntó. Baja confirmada en Belterra. Sin bajas. Sin transmisiones interceptadas. Espectro 2. En ruta hacia el complejo de laboratorio Sarnis. Llegada estimada en 9 horas. Abrams asintió. Bien. Miró el archivo frente a él, una lista de nombres. Cada miembro del Consejo que aprobó el proyecto Vega 6. Rodeó cada uno con un círculo, y junto a sus nombres, escribió 2 letras. Kia. Aún no, pero pronto. Mientras tanto, del hombre que una vez fue el Capitán Red, cuyo legado ahora encendía una revolución, se hablaba como de un fantasma. Algunos decían que sobrevivió. Otros que murió en el puente. Algunos incluso afirmaban que no era real, que el Revenant era una IA o un mito o un símbolo conjurado por la máquina de propaganda de la Tierra. Pero los hombres que lucharon con él, lo recordaban. Y cada vez que una nave espectro se lanzaba, lo hacían con sus últimas palabras grabadas en su casco. Creen que nos quebraron. Creen que porque nos mantuvimos en silencio, nos rendimos. Pero no olvidamos. No perdonamos. Y cuando atacamos, nos aseguramos de que se ahoguen con ello. La galaxia se había burlado de la Tierra por enviar una nave. Ahora se preguntaba cuántas quedaban. Pero estaban haciendo la pregunta equivocada. Porque la Tierra ya no enviaba naves. Enviaba monstruos.
y las estrellas arderían antes de que se detuvieran. El complejo Sarnis no existía en ningún mapa. Flotaba justo más allá de la sombra gravitacional de Belmore 9, una gigante azul moribunda que emitía tanta radiación que ninguna especie orgánica podría sobrevivir más de 2 minutos fuera de un casco sellado. Ninguna nave civil pasaba a menos de 2 años luz de él. No se permitía la transmisión de señales de socorro. Incluso los operativos del Consejo requerían una autorización especial para atracar. Oficialmente, era una instalación de procesamiento de residuos. Extraoficialmente, era una jaula. Dentro de su núcleo de asteroide ahuecado, detrás de 6 metros de aleación reforzada y un campo de encriptación rotativo, estaba la sección 73 Delta. Y en el corazón de esa sección, encadenado a una silla de acero estabilizado con uranio, estaba el último sujeto de prueba humano del proyecto Revenant, fase 0. Ya no lo llamaban por su nombre. Lo llamaban Unidad 09. No respondía a las preguntas, no se inmutaba cuando lo electrocutaban, no suplicaba por comida. No había hablado en 4 años, pero sus ojos nunca se cerraban. Incluso cuando le quitaron los párpados durante la experimentación, tratando de rastrear sus ciclos REM, no había gritado. Finalmente, los reemplazaron con cubiertas sintéticas solo para evitar que los demás se volvieran locos. La Unidad 09 miraba a la nada. Sin embargo, de alguna manera, todos los que pasaban por su lado se sentían observados. Y no importaba lo que intentaran, no podían quebrarlo. El Dr. Ejik, biotecnólogo jefe Shuriken y uno de los arquitectos del programa de esterilización de Vega 6, estaba fuera de la celda con una tableta de datos aferrada en sus garras temblorosas. ¿Por qué sigue vivo? Siseó. 14 años de contención, 9 procedimientos de aumento, 3 inyecciones de seguridad neuronal. Debería haberse roto. Su asistente, una criatura delgada parecida a un pájaro del sector Cadran, parpadeó nerviosamente. Creemos que la corteza de la Unidad 09 se recableó después del procedimiento 7. Cuanto más trauma inducimos, más fuerte se vuelve la respuesta neuronal. No se está degradando. Está evolucionando. Imposible. La mente humana no está hecha para este tipo de exposición. Es el último. Todos murieron en la fase 0. El asistente miró la oscura ventana de la celda. Quizás él no lo sobrevivió. El Dr. Ejik frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? La voz del asistente era débil. Creo que algo más sobrevivió dentro de él. A millas de distancia, en la fría oscuridad justo fuera del complejo Sarnis, Espectro 2 salió del hiperespacio sin destello, sin fanfarria. Era silencioso, camuflado, frío. Adentro, el capitán Vale estaba en la cubierta de observación con los brazos cruzados. No era como Red. No hablaba con discursos. No hacía promesas. Hacía bajas. Su historial de la insurgencia lunar se leía como una lista de crímenes de guerra. Fue sometido a consejo de guerra 2 veces, absuelto una, nunca condenado. Abrams lo había sacado de aislamiento con un mensaje de una frase. El consejo todavía esconde a nuestros muertos. Eso era todo lo que necesitaba. Visuales del complejo Sarnis, susurró el oficial de navegación. Picos de radiación consistentes con el blindaje del consejo. Parece que hay 6 agujas principales, torre central y 2 hangares. Vale miró al frente. ¿Alguna red de defensa? 5 estaciones de torretas. Sin patrullas de cazas. Parece que confían más en el secreto que en el blindaje. Típico. Se giró hacia el equipo de asalto que se preparaba en la bahía delantera. Trajes negros, sin identificadores. Cada hombre era ex fuerzas especiales. Cada hombre había perdido a alguien en las colonias exteriores. Algunos habían muerto y regresado. Mal. Vale alzó la voz. Esto no es una incursión. Es un mensaje. Sostuvo un chip de datos. Dentro de esta instalación hay pruebas de que Vega no fue un accidente. Han estado realizando experimentos humanos en laboratorios clandestinos durante 2 décadas. No solo esterilizaron colonias. Nos usaron para construir algo, y perdieron el control. Uno de los soldados levantó la mano. ¿Limpiamos la instalación o la arrasamos? Vale sonrió,
una sonrisa fina y cruel. Vamos a despertarlo. De vuelta dentro del complejo, las alarmas aún no habían sonado, pero la unidad 09 levantó la cabeza. Nadie se dio cuenta. Nadie excepto las cámaras. En la sala de observación, un técnico subalterno frunció el ceño ante la transmisión parpadeante. Señor, la unidad 09 acaba de cambiar de postura. Primera vez bueno, desde siempre. El doctor Ellick ni siquiera levantó la vista de su terminal. Espasmo muscular. Ignóralo. El técnico no respondió. Estaba demasiado ocupado viendo a la unidad 09 sonreír. Espectro 2 lanzó su asalto sin previo aviso. Proyectiles de PEM atravesaron el conducto del reactor principal de la estación. Las torretas automáticas cobraron vida solo para ahogarse y morir a mitad de giro. Los hangares implosionaron desde adentro cuando las cápsulas de abordaje Espectro explotaron contra los mamparos internos. El capitán Vale se movía con precisión. Sala por sala, despejaban los pasillos, disparando a todo lo que no fuera humano. Los guardias Cadran cayeron primero. Los científicos Shuriken suplicaron. Algunos lucharon. Algunos intentaron esconderse detrás de viejos códigos de autorización y súplicas fabricadas. Ninguno sobrevivió. Cada terminal que pasaban, la hackeaban. Cada puerta de seguridad que abrían, la dejaban abierta. No más secretos. No más sombras. El doctor Ellick gritaba en las comunicaciones. Red de defensa. Activen la red de defensa. Sin respuesta. Entonces ventilen los sectores fallidos. Vacíen la atmósfera. Señor, ya hemos perdido 12 compartimentos. Están dentro. Ellick palideció. Aseguren al sujeto. Doblen la guardia. Corrió hacia la sección 73, arrastrando a su asistente con él. Pero el pasillo ya estaba oscuro. Toda la energía drenada. Todas las puertas abiertas. Y dentro de la celda, la unidad 09 había desaparecido. Vale se movía como una máquina a través de la instalación. Su rifle caliente, su traje chamuscado con cicatrices de plasma. Despejado, gritó uno de sus hombres. Vale giró la esquina hacia la sección 73. Había sangre en las paredes. Cuerpos alienígenas destrozados, no por disparos. No era trabajo humano. Su segundo al mando miró a su alrededor, confundido. Todavía no hemos llegado a esta sección. Vale revisó su visor. Sin firmas de calor, sin supervivientes, pero algo se había movido por aquí. Se agachó cerca de un cuerpo, con la cara arrancada. Abran la última celda, ordenó. Las puertas de adelante silbaron. Sin alarmas, sin guardias. Dentro solo había una silla. Grilletes rotos, una mancha oscura de sangre que se arrastraba hacia el conducto de ventilación. Vale se quedó mirando. Está despierto. Muy por debajo del reactor principal, la unidad 09 se arrastraba por los conductos como un animal. Los recuerdos no eran claros. Nunca lo eran. Pero recordaba el dolor. Recordaba el sonido de su esposa gritando. Recordaba los tubos de ensayo, las agujas, el olor a amoníaco y miedo. Ya no sabía quién era, pero sabía qué era, y sabía quién lo hizo. El consejo. El doctor Ellick logró regresar a la cámara del núcleo. Corrió, pero no fue suficiente. Una figura cayó de las sombras, silenciosa, rápida. La unidad 09 lo estrelló contra la pared, los dedos envolviendo el cráneo de Ellick. El doctor suplicó piedad, perdón, cualquier cosa. La unidad 09 no habló. Simplemente aplastó. El escuadrón de Vale encontró los restos. Lo que quedaba de Ellick era una mancha en el suelo. Junto a él, una pila de archivos clasificados ardía con un lento siseo. Vale sacó uno del fuego. Carbonizado, medio derretido. Decía, iniciación de la fase 2. Programa de hibridación humano-consejo. Estado, retrasado. Sujetos de prueba inestables. Se recomienda terminación. Vale se quedó mirando las palabras. Nunca se suponía que viviéramos. Minutos más tarde, en la cámara de energía central, Vale lo encontró. Unidad 09. Sin armadura, sin arma,
solo sangre. Descalzo. Ojos brillando por las lentes de aumento quemadas en su cráneo. Se miraron el uno al otro. Sin palabras. Entonces, finalmente, Vale bajó su rifle. ¿Quieres salir? La unidad 09 no asintió, no pestañeó. Simplemente caminó hacia adelante y se paró a su lado. Vale le entregó un rifle. Entonces ayúdanos a quemarlo todo. Afuera, el equipo Espectro colocó cargas de demolición. Cuando el último transbordador despegó, el complejo Sarnis comenzó a temblar. Las explosiones cayeron en cascada por su espina dorsal. Alas enteras colapsaron en el vacío. Y en las sombras de esa destrucción, un hombre caminó libre. El Consejo había intentado borrarlo, intentado quebrarlo, intentado usarlo. Ahora estaba suelto. Y por primera vez desde que comenzó el proyecto Revenant, recordó su nombre. Mi nombre, susurró a las estrellas. Es Adrien Red Jr. La noticia no llegó a la Tierra como una transmisión. Golpeó como una detonación. Adrien Red Jr. confirmado con vida. Extraído del sitio negro del Consejo Sarnis. El archivo encriptado barrió las redes de defensa de la Tierra como una plaga. En cada célula de resistencia, en cada guarida de contrabandistas, en cada barraca cubierta de óxido donde los viejos soldados bebían whisky sintético y juraban que nunca volverían a usar un uniforme, los hombres dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. ¿Por qué recordaban? Recordaban al Capitán Red, el hombre que había llevado al Revenant a una misión suicida y había revuelto las entrañas de la galaxia. Recordaban el recuento de cuerpos. Recordaban el silencio posterior. Se suponía que había muerto con su familia, que había perdido a su hijo en el bombardeo de Vega 6. El Consejo había transmitido los nombres de los muertos como una lista de trofeos. Pero el Consejo mintió. Su hijo nunca estuvo en la tumba. En las ruinas de Nueva Londres, el general Abrams leyó la confirmación 2 veces antes de hablar. ¿Estamos seguros? Triplemente confirmado, respondió Ward. Coincidencia de ADN, marcadores óseos, huellas oculares. Es él, Adrien Red Jr. ¿Cómo demonios sobrevivió? Ward no respondió. Simplemente dejó caer un archivo del Consejo sobre la mesa, chamuscado, manchado de sangre, recuperado de las cenizas de Sarnis. Abrams lo abrió. Proyecto Revenant, fase 0. Sujeto 09 muestra una resistencia anormal a la degradación neuronal. El trauma a temprana edad parece mejorar los umbrales de agresión y aumentar la plasticidad cortical. Se recomienda aislamiento prolongado y sobrecarga psicogénica para monitorear los límites. Había una foto adjunta. Un niño, de 12 años, magullado, mirando fijamente a la lente, con ojos demasiado viejos para un niño, pero inconfundiblemente de Red. Abrams cerró el archivo, la rabia apretando su mandíbula. Esos malditos monstruos. Ward encendió un cigarrillo, no se inmutó. No es solo un superviviente, es un arma. Entonces lo apuntaremos en la dirección correcta. En la órbita lejana de Eris, en lo profundo de una de las fortalezas ocultas de la Tierra, la estación Bastión, Adrien Red Jr. se paró frente a un espejo, sin camisa. Su piel era un lienzo de tejido cicatricial e injertos óseos reforzados. No se inmutó ante su reflejo. No lo miró con asombro, vergüenza o curiosidad. Simplemente lo estudió como una máquina revisa sus propias partes. El capitán Vale estaba en la puerta. ¿Recuerdas algo antes de la jaula? Adrien no se giró. Fragmentos. Fuego, gritos, metal. La mataron a ella primero. A mi madre. Lo vi. ¿Recuerdas a tu padre? Hubo una pausa. Una larga. Luego Adrien asintió. Me dijo que no tuviera miedo. Vale se acercó. Sabes que está muerto. Lo sé, dijo Adrien, con voz baja. Pero no olvidado. Vale le entregó una tableta de datos. En ella, nombres, coordenadas, registros de naves, imágenes de Vega 6, archivos que el Consejo intentó borrar. Ya no eres solo su hijo. Eres una mecha. Adrien echó un vistazo. ¿Qué estoy encendiendo? La sonrisa de Vale fue sombría. Todo. Una semana después, en el foro clandestino más grande de Marte,
donde líderes de la resistencia, exgenerales, mercenarios, contrabandistas y supervivientes de colonias se reunían bajo las parpadeantes luces halógenas, el general Abrams subió al escenario. No trajo una bandera. Trajo un nombre. Adrien Red Jr. está vivo. La multitud estalló. Algunos no lo creyeron. Algunos lloraron, pero todos escucharon. Abrams dejó que se asentara. Dejó que la emoción se arrastrara por la sala como humo antes de volver a hablar. El consejo nos mintió. No solo mataron a nuestra gente. Convirtieron nuestro dolor en un arma. Usaron a un niño, lo torturaron, intentaron borrarlo, y fracasaron. Dio un paso atrás y, desde las sombras, Adrien avanzó. Alto, silencioso, irradiando peligro. No dio un discurso. Dejó caer la tableta de datos en la consola central. La sala se oscureció y luego los archivos se reprodujeron. Imágenes de Sarnis, gritos, registros de laboratorio. Archivos genéticos etiquetados como razas alfa humanas sujetas a eugenesia. Imágenes de oficiales del Consejo discutiendo la contingencia de biocontrol, como limpiar la Tierra si se volvía demasiado ruidosa. Se reprodujo en todas las pantallas. Los hombres apartaron la vista. Otros apretaron los dientes. Los veteranos se levantaron de sus asientos como si todavía estuvieran en formación. Y cuando terminó, Adrien finalmente habló. No estoy aquí para suplicar justicia, hizo una pausa. Estoy aquí para hacerles pagar. A la mañana siguiente, se inició la Operación Martillazo. No era una flota. No era una misión. Era una cacería. A Adrien se le dio el control operativo total de un acorazado de clase Dreadnought reutilizado, el Black Requital, diseñado para la aniquilación quirúrgica. Sin calabozo, sin enfermería, sin cápsulas de escape, solo armas, bancos de datos y una única cámara reforzada diseñada para contener a Adrien si alguna vez perdía el control. Lo nombró en honor al mensaje final de su padre: creen que estamos rotos. El mensaje estaba pintado en el casco con letras rojo sangre. Sin insignia, sin señal de llamada, solo una promesa. El primer objetivo de Adrien, la estación Barelín, donde la Junta de Bioensamblaje del Consejo había llevado a cabo más de 300 experimentos de pureza clasificados en niños humanos. Estaba enterrada en un campo de asteroides, custodiada por torretas antinavales y rodeada de drones mineros utilizados para monitorear el tráfico. Pero el Black Requital no llegó haciendo ruido. Llegó en silencio. Para cuando la estación lo detectó, ya estaba dentro del rango de armas. Adrien estaba de pie en la cubierta, rodeado de pantallas llenas de objetivos fijados. No pestañeó. Fuego. La cubierta exterior de la estación fue desgarrada por lanzas de plasma. Sin llamadas de rendición, sin advertencias. Adrien no ofreció piedad. Desplegó equipos de asalto espectro en los laboratorios centrales. Adentro, encontraron los cuerpos de experimentos fallidos conservados en estasis, algunos aún vivos, criogénicamente congelados. Una de ellas era una niña, no mayor de 8 años, humana, con el corazón aún latiendo, con los ojos muy abiertos cuando se despertó. Adrien se sentó a su lado en la habitación después. Ella no habló, solo se aferró a su brazo, temblando. Él no sabía qué decir, así que simplemente se sentó. Dejó que se aferrara. Mientras tanto, el consejo se fracturó. Los susurros del hijo de Red se extendieron como la podredumbre por sus ciudades prístinas. No se suponía que existiera. No después de Sarnis. No después del Revenant. El canciller Tren emitió una orden de matar formal, ofreciendo una recompensa a cualquier especie que pudiera traer la cabeza de Adrien Red Jr. Nadie la aceptó, porque nadie quería luchar contra él. Porque vieron lo que hizo en Barelín. Lo que hizo en todas partes que tocó. No solo destruía instalaciones. Las convertía en monumentos de retribución. Dejaba mensajes tallados en el acero. Nombres de los muertos. Nombres de los torturados. No era guerra, era ejecución. El general Abrams observaba la propagación desde la estación Bastión, con las manos a la espalda. Creamos una fuerza de la naturaleza. Guarda sintió a su lado. Abrams suspiró. Y está funcionando. Luego se giró,
Miró a Ward a los ojos. Pero no hemos terminado. Abrió el archivo final. Proyecto Nexus. El rostro de Ward se endureció. Eso es real. Oh, sí. Y si el Consejo despierta eso, no importará cuántas naves tengamos. ¿Qué hacemos? Abrams miró el archivo rojo parpadeante. Enviamos a Adrien. Esa noche, Vale se encontró con Adrien en la cámara de guerra del Black Requital. Hay un sitio más, dijo. ¿Dónde? Vale dejó caer el archivo. Adrien lo abrió. Dentro había un diagrama del núcleo de una estrella, negro como la muerte, con anomalías gravitacionales. Y debajo, bóveda Nexus Omega, un experimento del Consejo demasiado peligroso para almacenarse en un planeta, demasiado violento para mantenerse cerca de la civilización. Una especie de arma tan inestable que incluso los Urk se negaban a hablar de ella. Los humanos no eran los únicos sujetos de prueba. La mandíbula de Adrien se tensó. Vale asintió. Si llegan allí primero, lo desatarán. Entonces llegaremos allí primero, dijo Adrien. La Tierra ya no reaccionaba. Estaba cazando. Y la galaxia ahora hacía una pregunta diferente. ¿Cómo matas algo que nació en una jaula? Y la respuesta, cada vez, era la misma. No lo haces. Huyes. El Black Requital atravesó el borde de la expansión Becer a las 0400 horas, hora estándar de la Tierra. Ninguna estrella brillaba en este sector. Ninguna señal sonaba. Ningún tráfico civil se atrevía a entrar. El espacio aquí estaba en calma, pero no muerto. Adelante, enterrada en la gravedad oscura de una enana blanca colapsada, flotaba una megaestructura abandonada revestida de placas de obsidiana. No tenía luces, ni marcas, ni baliza activa. Para el ojo inexperto, parecía un casco abandonado. Pero Adrien sabía que no era así. Esta era la bóveda Nexus Omega. La última bóveda del Consejo. La tan peligrosa, tan vergonzosa, que incluso su propia documentación interna censuraba su existencia. No solo en los registros públicos, sino en sus propios archivos. Los archivos que Abrams había recuperado no incluían planos. Solo incluían advertencias. No atacar sin una flota de seguridad. El sujeto Alpha VX3 es cognitivamente inestable. Cualquier protocolo de brecha debe asegurar la aniquilación total. No se permite la recuperación. Y una última línea. Este proyecto nunca estuvo destinado a sobrevivir. Pero algo adentro lo había hecho, y el Consejo acababa de enviar una flota de contención para asegurarlo. 17 naves, murmuró Vale desde la cubierta de mando del Requital. 3 cruceros, 2 acorazados, 12 drones. Colores del Consejo. Firmas de radiación pesadas. Ya están en posición de disparo. Adrien observó la lectura holográfica en silencio. Estamos en inferioridad numérica. Siempre lo estamos, respondió con calma. Vale sonrió. ¿Tienes un plan? Adrien asintió una vez. Abre la bahía. Voy a entrar solo. La tripulación Espectro no discutió. A estas alturas, habían visto de lo que Adrien era capaz. No necesitaba escuadrones. No necesitaba apoyo. Necesitaba un objetivo. Y la bóveda era exactamente eso. Adrien abordó una cápsula de descenso con un traje de presión personalizado, entrelazado con amortiguadores sinápticos para evitar que su sistema nervioso se friera durante la entrada a alta velocidad. No se ató. No rezó. Simplemente esperó la luz verde. La voz de Vale crepitó por las comunicaciones internas. El Requital atraerá el fuego e interferirá las señales. Entra, extrae información y, si puedes, mata lo que sea que haya dentro. La luz se puso verde. Adrien apretó el botón de liberación. La cápsula cayó con fuerza. La entrada fue como caer a través de aceite congelado. Los campos de gravedad externos de la bóveda aplastaron la cápsula en un descenso lento y chirriante. La radiación arañaba el casco. Las alarmas internas gritaban, pero Adrien nunca se inmutó. Cuando la cápsula atravesó el revestimiento exterior de la bóveda, sus estabilizadores de aterrizaje fallaron, y se estrelló a través de 2 mamparos antes de detenerse bruscamente. El humo llenó la cámara. Siguió el silencio. Luego,
La puerta se abrió de golpe y Adrien salió, arrastrando un rifle de pulso y una hoja tallada con los huesos de un guardián surken. Dentro de la bóveda, todo estaba mal. Las paredes no eran de acero. Eran orgánicas, pulsando con zumbidos bajos y rítmicos como un latido lejano. El aire era denso, húmedo, sofocante. Las luces parpadeaban, pero no eléctricamente. Pulsaban desde dentro de las paredes como si la propia bóveda estuviera viva. Adrien se movió lentamente. Esto no era una instalación. Era un útero. En el primer cruce, encontró los cadáveres. Guardias del consejo, destrozados por algo con garras, no con disparos de armas. Dientes, manos, rabia. Un cuerpo estaba sin cabeza, otro tenía la columna vertebral torcida hacia atrás, pero no había signos de disparos, ni marcas de brecha. Lo que fuera que había hecho esto, todavía estaba aquí. Adrien llegó al núcleo central después de 20 minutos de descenso. Cada nivel era más oscuro que el anterior, cada corredor más retorcido. Y en el fondo, en el corazón mismo de la bóveda, había una cámara como ninguna que hubiera visto. Era esférica, flotante, revestida de anillos de contención, cada uno más grande que el motor de un crucero, y en el centro, mantenido en estasis dentro de una membrana translúcida, flotaba el sujeto Alpha VX3. De forma humana, pero no humano. Su piel era translúcida, gris, veteada de filamentos rojos parpadeantes. Su rostro era mitad derretido, mitad máquina. Su columna vertebral se extendía hacia el fluido como un sistema de raíces, unida a algo enterrado debajo de la cámara. Y lo estaba observando, con los ojos abiertos, sin parpadear. Sonrió. Adrien levantó su rifle. VX3. La criatura inclinó la cabeza. No eres del consejo, dijo. Su voz era superpuesta. Masculina y femenina, humana y alienígena, mecánica y cruda. No, respondió Adrien. Soy su error. La cosa lo estudió. Eres el legado de Red. Adrien no respondió. Se suponía que debías morir en Vega 6, pero te perdonaron. Te convertiste en el prototipo. El agarre de Adrien se tensó. El rostro de VX3 se contrajo con algo que podría haber sido diversión. Yo soy lo que quisieron hacer de ti. Perfecto. Controlado. Evolucionado. Pareces una rata de laboratorio fallida. La membrana siseó. La sonrisa de VX3 se desvaneció. No deberías haber venido aquí. De repente, la bóveda gritó. Las paredes pulsaron con ondas de presión. El fluido alrededor de VX3 brilló. En un instante, la membrana se rompió. La criatura cayó. Sin sonido. Sin aviso, solo velocidad. Adrien se lanzó al suelo. VX3 se movió como un rayo, sus garras rasgando el suelo donde él había estado segundos antes. Su cuerpo crepitaba con energía, absorbiendo luz, distorsionando la gravedad. No era solo un arma. Era el fin de la razón. La lucha arrasó la cámara. Adrien disparó ráfaga tras ráfaga. Proyectiles de plasma de alta densidad, rondas de iones, proyectiles incendiarios. Pero VX3 seguía avanzando. No sangraba. No se ralentizaba. Se adaptaba. Y cuando contraatacó, Adrien lo sintió. Un solo golpe lo envió volando a través de la cámara, estrellándose contra una viga de soporte con un crujido nauseabundo. Sus costillas se rompieron, pero se levantó, sangrando por la boca, agarrando su hoja. VX3 avanzó. Fuiste hecho para ser roto. Adrien escupió sangre. Tú también. Se abalanzó, no con un arma, sino con rabia. La hoja se encontró con el hombro de VX3 y se hundió profundamente. La criatura chilló, no de dolor, sino de sorpresa. No había esperado una pelea. No de otro experimento. No de un humano. Adrien presionó, gruñendo, empujando la hoja y activó el sistema de seguridad oculto en la empuñadura. Una explosión de micronúcleo detonó a quemarropa. La cámara se iluminó como un sol moribundo. Cuando el humo se disipó, la mitad del torso de VX3 había desaparecido, pero seguía moviéndose, arrastrándose. Adrien tropezó,
La sangre brotaba de su boca, la visión se desvanecía, la alarma de su traje gritaba. Fallo orgánico, columna fracturada, desangrándose. Apenas podía mantenerse en pie. Pero cuando VX3 se lanzó de nuevo, Adrien lo agarró por el cuello y susurró. No eres mejor. Solo eres lo que ellos temían. Luego estrelló a VX3 contra el conducto del núcleo y sobrecargó todo el sistema. En el Black Requital, Vale vio como la señal de la bóveda se desvanecía en un estallido de luz. La tripulación guardó silencio. No había comunicaciones de Adrien. Ninguna señal de escape. Nada. Vale no habló durante varios minutos. Luego se giró. Regístrenlo. Señor. ¿Estado? Bóveda Nexus Omega neutralizada. Pero en lo profundo de los escombros, enterrado bajo aleación fundida y bancos de memoria destrozados, un traje de presión roto se movió. Los dedos de Adrien se curvaron apenas, y una voz crepitó en su oído. Aún no has terminado. Pensaron que estaba muerto. Pensaron que la bóveda Nexus Omega lo había consumido. Que la explosión, la caída, la presión, el pozo de gravedad, todo ello finalmente había aplastado a Adrien Red Jr. bajo el peso de su propio desafío. Durante 6 días, la galaxia susurró rumores. No lo logró. La bóveda se derrumbó sobre él. VX3 lo arrastró a la oscuridad. El Black Requital se fue sin él. El consejo celebró en salas privadas, chocando copas con sonrisas nerviosas y purgando silenciosamente archivos que juraron que nunca existieron. Y la Tierra guardó luto. El general Abrams se paró ante una multitud silenciosa en Marte, pronunciando las palabras que había rezado no tener que decir. Adrien Red Jr. no murió en una jaula. Murió terminando lo que su padre empezó. Las pancartas de la resistencia ondearon a media asta. Las flotas espectro guardaron silencio. Por primera vez en esta guerra, el fuego se atenuó. Y entonces llegó la señal. Era débil, casi estática, enterrada en ruido cuántico. Pero ahí estaba, 3 palabras grabadas en el código, transmitidas desde unos restos que flotaban justo fuera del campo de escombros de la bóveda. No he terminado. Dentro del núcleo médico del Black Requital, Adrien yacía roto. Fracturas óseas, pulmón colapsado, nervios destrozados, pero vivo. Apenas. El equipo médico espectro hizo lo que pudo. Injertos de nanofibras, estabilizadores corticales, incluso una malla neuronal prototipo sacada de una caja robada del consejo. Pero nunca volvería a caminar igual. Ni siquiera debería haber sobrevivido. Y sin embargo, al tercer día se sentó por su cuenta. Al cuarto día, caminaba por la cubierta, lenta y silenciosamente. Un fantasma que se negaba a morir. Vale se le acercó en el puente. Sin saludo, solo un asentimiento. Saben que todavía respiras. Los ojos de Adrien eran fríos. Bien. Nos queda una oportunidad, continuó Vale. El consejo está fracturado. Sus flotas se están volviendo hacia adentro. Los Akkari se están retirando. A los Urken les quedan 2 fortalezas, pero no tenemos tiempo. Si se reagrupan, volvemos al infierno. Adrien se giró hacia la pantalla táctica. Una marca roja parpadeaba en el centro. Ilita Prime, la capital del consejo. Vale se inclinó. Ahí es donde firmaron las órdenes de purga. Donde dieron luz verde a Vega. Donde autorizaron Nexus. Adrien no pestañeó. Entonces ahí es donde mueren. La operación Ceniza se lanzó 48 horas después. Ya no era solo la Tierra. La resistencia había crecido. Viejas plataformas mineras reconvertidas en fragatas de plasma. Naves de transporte civil equipadas con torretas de cañón. Naves de guerra de IA rebeldes reprogramadas con una sola directiva: erradicar al Consejo. Y al frente de todo, el Black Requital. Su casco agrietado y chamuscado, sus motores aullando como bestias. Pero volaba. Y Adrien Red Jr. estaba al mando, envuelto en una armadura que zumbaba con placas de refuerzo neuronal, un brazo completamente reemplazado por un exoesqueleto de alta densidad que convertía el hueso en un castigo de fuerza bruta. No le importaba si vivía. Solo quería hacerles sentirlo. Ilita Prime colgaba en el vacío como un monumento a la arrogancia.
masiva, radiante, bordeada de agujas doradas y anillos de defensa orbitales. Su superficie brillaba con la riqueza robada de 1000 planetas. Las cámaras del Consejo se encontraban en la cima de la torre más alta, un lugar al que ningún forastero había llegado jamás. Hasta ahora. La primera oleada llegó rápido. Acorazados espectros se abrieron paso a través de la flota exterior, sus armas martillando los anillos orbitales hasta convertirlos en polvo. El mando del Consejo se apresuró a lanzar interceptores, pero eran lentos, fracturados, desesperados. El Requital no redujo la velocidad. Atravesó la red defensiva, pasó junto a cruceros y rayos estáticos, sus cañones automáticos cortando las formaciones Uriken como si fueran mantequilla. Dentro, Adrien lideraba el equipo de asalto. 15 hombres. Veteranos, supervivientes, monstruos con piel humana. Aterrizaron con fuerza. Cargas de plasma volaron las puertas de la torre del Consejo. Y luego fueron piso por piso. No se aceptó ninguna rendición. No se tomaron prisioneros. Cada disparo se hizo en memoria de un niño en Vega. Cada hoja se desenvainó en nombre de un nombre borrado de la historia. Cada grito fue respondido con silencio y humo. Dentro de la cámara sagrada del Consejo, los últimos de los supuestos líderes se acobardaban detrás de escudos cinéticos. El canciller Tren sangrando por la boca. El alto guardián Krex con un brazo menos. La embajadora Arulis aferrando una daga ceremonial como si significara algo. Adrien abrió la última puerta de una patada y entró con sangre goteando de su armadura. Lo miraron fijamente. Uno de ellos susurró: «No es humano». Adrien levantó su arma. «Soy exactamente lo que ustedes crearon». Krex se abalanzó. Adrien lo atrapó en el aire, lo estrelló contra la mesa y le aplastó el cráneo de un solo golpe. Tren suplicó. Adrien le disparó en el estómago, luego otra vez en la garganta. Lento, deliberado. Arulis lloró, cayendo de rodillas. «No más», susurró. «Por favor, solo seguíamos órdenes». Adrien no habló. Dio un paso adelante y le clavó la hoja en el pecho, justo donde latían sus corazones. Cuando la cámara quedó en silencio, Adrien se paró sobre la carnicería. El techo se agrietó sobre ellos. Las explosiones de las torres orbitales enviaban temblores a través de la estructura. El Consejo estaba muerto, pero no era suficiente. Activó sus comunicaciones. «Vale, enciéndelo». La flota Espectro respondió al instante. Ataques cinéticos, lluvia de plasma, torpedos de fusión de alto rendimiento. Ilita Prime no ardió. Se hizo añicos, se partió como un dios podrido, colapsando en su propia atmósfera. 1000 millones lo vieron desde la órbita, y todos lo entendieron. La era del Consejo había terminado. Horas más tarde, Adrien estaba en el puente fracturado del Requital, viendo arder los restos del planeta. Vale se acercó. «Está hecho». Adrien no respondió. Solo miró fijamente. «Construirán estatuas», dijo Vale. «Te llamarán Salvador». Adrien finalmente lo miró. «No estoy aquí para salvar a nadie». Vale asintió. «Entonces, ¿qué les decimos?» Adrien cerró los ojos y susurró las palabras que su padre pronunció antes de llevar al Revenant a la historia. «Díganles que les advertimos». Epílogo. La Tierra se reconstruyó. Pero no olvidó. La flota Espectro se disolvió. Sus naves fueron enterradas en lo profundo de búnkeres solares, para no ser utilizadas nunca más, a menos que las estrellas olvidaran de lo que la Tierra era capaz. Adrien Red Jr. desapareció. Algunos dicen que murió en el Requital. Pero la próxima vez que alguien decida que la Tierra es débil, porque la verdad está grabada en las estrellas, la humanidad no envía advertencias. Envía naves. Y cuando los cañones rugen, la galaxia escucha.